para producir, fundamentado ya en filósofos clásicos, filósofos fuertes en su desarrollo. Y bueno, pues sí, ¿verdad? No habría una limitante como tal. Sin embargo, el problema que tiene actualmente el filósofo es, como decíamos al principio, ese lenguaje hermético, ese lenguaje cerrado, ¿no? Ese lenguaje que construye para hacerse entender y que muchas veces no es accesible, no es fácil de traducir a esas clases, a esas muchedumbres que te puedan, ¿no? Que te puedan entender tu desarrollo como tal. Y esa es una limitante grande para el filósofo en el aspecto de visibilizarse como tal. Si tú que estás en la carrera te has debido dar cuenta que en la historia de la filosofía podemos encontrar varios autores filosóficos, pero ninguno de ellos sería entendible sin los divulgadores de sus ideas, los divulgadores de sus pensamientos, los que han tratado de traducir de una y de otra forma en su idioma, en su contexto, en su quehacer, ¿no? Entonces, esa forma de usar, esa forma de visibilizar al filósofo, creo que es la que más nosotros deberíamos trabajar y es la que más debería la carrera fomentar a que nosotros tengamos espacios donde podamos nosotros ya ser capaces de manejar este tipo de autores, de manejar y empezar a hacernos entender y traducir nuestras formas de pensar sobre esos autores, ¿no? Sin ánimo de atacar, por ejemplo, la filosofía latinoamericana o la filosofía andina o boliviana, son constructos producidos por autores propios o autores externos, pero se han producido en cierto momento. Ahora, esa filosofía, más allá de que nosotros nos encarguemos como filósofo a repetirlas, a mostrarlas en libros, a mostrarlas en siempre queda ¿no? Siempre queda ese pensamiento. Pero estas filosofías ya tuvieron su momento, ahora es necesario rebatirlas o complementarlas o, no sé, pues reciclarlas de alguna forma para el nuevo lenguaje de esta contemporaneidad. Y es ahí donde encontramos nosotros un problema, porque tenemos el lenguaje europeo, tenemos el lenguaje abstracto occidental, y el actual lenguaje de acá es un lenguaje contemporáneo del siglo XXI, donde sus palabras son distintas, y ahí es donde nosotros necesitamos, ¿qué cosa necesitamos? Divulgadores, traductores. Esa parece la limitante más conflictiva entre nosotros. Sí, gracias. En tanto, por lo menos podríamos llegar a un previo acuerdo de que en tanto las palabras claves como realidad, universal, pluralista, crítico, no se alteren, creo que todavía habría las esperanzas para trabajar y para poder desarrollar estos canales comunicativos, estos puenteos que quizás sí nos hace falta entre nosotros mismos desarrollar técnicas, no sé, procedimientos o algo que pueda ser accesible, como dice Sergio, hacia un público más plural, no solamente en el sentido nacional, sino también quizás regional, para de esa manera, bueno, quizás de alguna manera tapar estas lagunas que hay sobre lo que ya mencionamos, el mercado laboral, ¿no? Y esto nos llevaría a ver a una también afirmación que hizo Sergio acerca de que estas universidades deberían tener, si no me equivoco, mencionó, bueno, no se ve bien el autor, acerca de las universidades deberían ser plurales y críticas, ¿no? Ahora, sabemos que en filosofía esto de la definición conceptual muchas veces hasta varía de autor en autor, tanto lo plural como lo crítico para una cierta escuela puede definirse de una manera, en cambio para otros de otra. Ahí también ya hay, diríamos, una propia discusión al interior de lo que es el propio ámbito filosófico. Y sin embargo, hay, diríamos, la capacidad para trascender este lenguaje de élite, como lo ha mencionado Sergio,
cuando se me viene a la cabeza Zabaleta desarrolla sus, más allá de que no sea filósofo de cartón, sí ha trabajado y ha desarrollado categorías que podríamos entenderlas Hola. como aproximadas a un trabajo filosófico. Desde esa vista, entonces, ¿qué tanto ha sido de plural y de crítico Zabaleta al desarrollar sus categorías? Lo ha logrado, más allá de que no haya tenido esa cobertura popular quizás que le hace falta, labor quizás que nuestra especialidad tendría que desarrollar, ha calado, ha llegado hasta más allá de lo que es las fronteras bolivianas, y entonces quizás esa sería una pista para comenzar a desarrollar un propio sentido de la teoría en base a la realidad filosófica boliviana como tal. No sé si Sergio quieres complementar sobre este comentario que he dado algo más para ir matizando y que otros compañeros también tomen la palabra. Claro. Por ejemplo, tenemos filósofos, bueno, actualmente conocidos como filósofos, ¿no? En los que se han especializado en muchas áreas, a eso se los conoce como polímatas, y hay algunos que, como decíamos, son muy capaces también de aprender muchos idiomas, son políglotas, y eso les ha dado a ellos la facultad de poderse expresar sin necesidad de traductores, ¿no? Sin necesidad de que algunas personas lo entiendan en sus idiomas para luego traspasarlos a otros idiomas, hacer la transición ideológica del pensamiento que se ha tenido en ese autor. Y eso les ha beneficiado a muchos de ellos, ¿no? Les ha beneficiado a muchos de ellos en poder abarcar, digamos, una mayor población de consumo de su idea, ¿no? Porque aquí vamos a ser claros y aquí uno va a manejarse conforme al consumo de lo que se hace. Entonces, decía el doctor Iturralde en una clase que yo he pasado con él, epistemología, decía, o digo, metafísica, él decía, ¿no? ¿Cómo Kant ha sobrevivido desde la antigüedad hasta el día de hoy? ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué empresa la ha beneficiado? ¿Qué empresa la ha invertido para que tenga ese ranking que hasta ahora, hasta el día de hoy, perdón, no Kant, Aristóteles, como Aristóteles hasta el día de hoy sigue siendo, digamos, su idea, sus pensamientos siguen siendo tema de marketing, siguen siendo tema de política, temas de cómo se ha encargado la sociedad de manifestar eso. Entonces yo llegaba, hablando con él, llegábamos a un común acuerdo en que es que lo que dice Kant es de fácil consumo, es de fácil entendimiento, es propicio, ¿no? Y no solo trasciende su cultura, trasciende su propio lenguaje, se trasciende a él mismo, ¿no? Entonces lo clásico pervive de esa forma. Entonces yo creo que si nosotros vamos a tener unas categorías, unos trabajos, unos ensayos, artículos o investigaciones propias que nosotros vamos a crear conceptos, vamos a amalgamar, como decía Gilles Deleuze, ¿no? De eso se encarga el filósofo. Gilles Deleuze decía que el filósofo se encarga de crear nuevos conceptos, nuevas categorías, que traten de conectar materias, que traten de conectar mundos, ¿no? Pensamientos y todas esas cosas. Y esa capacidad es nuestra, no lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, ahí está tal vez uno de los grandes beneficios en que podamos aprender idiomas para podernos hacer entender nosotros mismos por nosotros mismos hacia otras personas, ¿no? Si no, si no, vamos a tener problemas a la hora de hacernos entender. Un ejemplo claro es esto, cuando nosotros con el licenciado Iván Salazar llevábamos un libro y él nos hacía revisar en el internet cuántos traductores tiene ese libro, cuántos traductor en España, traductor en latinoamericano, traductor en Bolivia, cuántos han agarrado ese libro y a su manera lo han traducido. Y nos decían, ¿ustedes están leyendo al autor? Y nosotros decíamos, sí, estamos leyendo al autor. Y el licenciado decía, no, ustedes están leyendo al traductor y a la idea del traductor, a lo que el traductor ha querido entender la idea y traducirla. Por tanto, es muy necesario siempre entender al autor desde donde su lengua le ha permitido expresarse.
Y, ucha, y nosotros no, pues no podemos aprender alemán, no podemos estar aprendiendo de cada autor su idioma, ¿no? Y él decía, pero eso ya no es tan difícil, porque ahora hay libros de estos autores con interlineales a nuestro idioma, ¿no? Entonces, apoyando un poco y complementando un poco a lo que tú decías, Heinz. De acuerdo. En- Apelando también a lo que son los medios virtuales y también entrando en polémica, ¿no? Mm, Aristóteles, o en los tiempos helenos, cuando la filosofía clásica llamaba solamente a la puerta griega, no han necesitado de saber alemán porque los alemanes van a venir después. Kant, no sé si Kant o Hegel hayan tenido un dominio perfecto del inglés, que creo que sí dominaban las clásicas, pero dominar un inglés, un francés fluido para leer a esos autores, hasta cierto punto podría ser discutible. Y el detalle es que la mayoría de los grandes filósofos, si bien uno de los requisitos podría ser el que sea políglota, eso significa dominar mínimo 4 o más lenguas, también está el aspecto de conocer en profundidad su propia lengua, sino de dónde Hegel trabaja el concepto de Volksgeist, por ejemplo, como traducido como espíritu del pueblo, sino es desde su propia tradición alemana y no tiene que pedirse prestado alguna categoría, ya sea del griego o del latín. O cómo es que la tradición francesa también, al desarrollar conceptos, los trabaja desde su lengua, vamos a llamar la lengua madre. Hay varias entonces pruebas de que más allá de un dominio políglota de bastantes lenguas filosóficas, vamos a llamarlas, entre ellas se dice el español ya ha pasado también a ser lengua filosófica, cosa que podemos ponerla también en polémica. Se trata de desarrollar lo que tenemos, como en nuestro caso sea el español, o incluso profundizar en alguna lengua nativa desde la cual poder potenciar alguna categoría que nos puede beneficiar o dar algún atisbo acerca de lo que es nuestra realidad en crisis. Si muchos no recuerdan, en temas anteriores, en anteriores conversatorios, se trabajó, por ejemplo, la definición, vamos a decir, porque todavía no hay categoría para eso, de camirismo, que deriva del camiri, que sería aquel, vamos a llamarlo, en una definición muy burda, el hombre rico, en el sentido aymara. Pero sin embargo, ahí no nos hemos preguntado qué significa para lo aymara rico, que no es equivalente a tener mucho dinero, sino que va aún más allá. Entonces, toda esta serie de desarrollos conceptuales que podríamos trabajar y proyectar hacia lo que es la región o, por qué no, al mundo, solamente sería nuestra particularidad. En eso, ni alemanes, ni ingleses, ni cualquier políglota de incluso boliviano podría aventajarnos, porque nosotros tenemos la ventaja de vivir aquí, así como nosotros no podemos interpretar conceptos en la profundidad como lo hacen los chinos para su chino o los rusos para su idioma ruso. Ahí quizás está una beta que muchos, no sé si reniegan, pero muchas veces la omiten y reducen el campo filosófico a solamente lo dado como escritura, lo dado como ya filosofías, vamos a llamarlas formalizadas, lo dado como filosofías incluso ya entendidas como clásicas, o sea, ya universales, pero que más allá de eso ya muchos incluso ya llegan al prejuicio de decir no hay más, no hay más para dónde escarbar, sino solamente desarrollar esta tradición. Bueno, la pregunta sería, si eso es así, entonces a nosotros nos dejan fuera del mercado laboral de hecho.
En tanto comencemos a desarrollar propias vertientes filosóficas desde lo nuestro, entonces quizás sí podríamos trabajar